Muy buenas tardes, amigos y amigas que se conectan el día de hoy a este conversatorio online en Red Radio TV Libre. El día de hoy vamos a tratar el tema el aborto. ¿Quién tiene el poder de decisión? Este tema hasta el momento no ha logrado una posición unánime dentro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional encargada de legislar esta situación. Para ello saludamos a Cecilia Espinosa, abogada en libre ejercicio y secretaria del Colegio de Abogados de Pichincha. Bienvenida. Gracias por la invitación. En Ecuador hay solo dos caminos legales para llevar a cabo un aborto. Si la vida de la mujer está en peligro o por violación a una persona con discapacidad, así lo señala el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Ahora, varias organizaciones de la sociedad civil y académicas plantean reformar este artículo. Cecilia Espinosa, usted como abogada en libre ejercicio y secretaria del Colegio de Abogados de Pichincha, ¿por qué modificar este artículo y en qué consistiría esto? Es necesario modificar este artículo por varios temas, ¿no? Entre ellos el jurídico, toda vez que es inconstitucional, que exista un tipo penal que busca perseguir a un sector específico de la población. Es decir, no podríamos considerar que exista un tipo penal que criminalice, por ejemplo, solamente a los indígenas o solamente a los afros, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar que existe un tipo penal que criminaliza, que busca criminalizar a las mujeres, de por sí es inconstitucional. Tenemos también el principio de mínima intervención penal, en donde se establece que el Estado, con todo su aparato y su poder punitivo, tiene que intervenir lo menos posible para casos extremadamente graves, ¿no? Y en este sentido, el fuero íntimo de una mujer no es ese tipo de casos. Es necesario, en principio se está buscando con la reforma la despenalización del aborto por violación en todos los casos y no solamente a las personas que cuentan con una discapacidad. También se establece que cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer, en este caso hay que hacer varias puntualizaciones. Al decir vida, no estamos hablando solamente al hecho de existir, al hecho de respirar. Al decir vida, estamos refiriéndonos concretamente a tener una vida digna, ¿sí? Al poder cumplir un proyecto de vida que la mujer se ha trazado, ¿sí? Y al decir salud, pues no estamos refiriéndonos exclusivamente a la ausencia de enfermedad. Estamos refiriéndonos a un bienestar integral, tanto psicológico como físico o social de la mujer. Por ese sentido, nosotros ya tendríamos una base legal para decir que sí se puede en el Ecuador proceder a un aborto legal. Muchísimas gracias. Una de cada 4 mujeres ha sido víctima de violación sexual en el país, según el INEC. Cecilia, en ese sentido, la propuesta de reforma solo permitiría el aborto a mujeres que fueron víctimas de violación o en todos los casos. La reforma apunta a que se despenalice el aborto por violación en todos los casos y no solamente por violación a mujeres que poseen una discapacidad mental, ¿sí? Lo cual pues es evidente, ya que en el Ecuador el índice de violencia sexual que experimentamos las mujeres es altísimo. Como usted lo ha dicho, una de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia sexual y tenemos que más de 2.700 niñas resultan embarazadas producto de violaciones. Es una realidad frente a la cual no podemos voltear la cabeza e ignorar y pretender que no está pasando. Ofrecerles una posibilidad, una opción de una interrupción adecuada, legal y segura del embarazo es no solo viable, sino es de justicia para las niñas y las mujeres. En la Constitución del Ecuador, norma suprema que reconoce la vida desde la gestación, entonces, ¿la reforma al COIP sería inconstitucional o cómo ponderar los derechos? La reforma al COIP de ninguna manera se podría considerar inconstitucional. Es inconstitucional que exista un tipo penal que busque criminalizar solamente a la mitad de la población, ¿sí? La Constitución garantiza la protección desde la concepción. Protección no es igual que el derecho a la vida.
que está garantizado. El derecho a la vida está garantizado y debe estar garantizado para esas niñas que quedan embarazadas producto de violación, para las mujeres que quedan embarazadas producto de violación y para las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir sus embarazos independientemente de la causa que fuere. ¿Sí? La protección va por ese sentido. Y la Constitución, más aún tratándose de niñas y adolescentes, la Constitución brinda una protección especial. Entonces, de ninguna manera estaría considerándose inconstitucional la reforma. Varias organizaciones pro vida y religiosas se oponen al aborto. Lo consideran un asesinato. ¿Desde qué fase de la gestación se puede considerar que es una vida humana? A ver, tenemos claro que el momento que se produce la fecundación se puede, de acuerdo a las etapas del embarazo, llegar al parto y inmediatamente desde que es separado de su madre ya se consideraría, pues en este caso, persona. Se establece, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se podría interrumpir sin ningún problema el embarazo hasta la semana 22. Pero no es necesario que una mujer que haya decidido interrumpir su embarazo tenga que llegar hasta una semana 22, cuando pudiera hacerlo de forma temprana y segura, inclusive sin la intervención médica, ¿no? Sin necesidad de practicarse algún tipo de intervención, sino únicamente a través del aborto con pastillas. Amparo Medina, déjeme contarle, del grupo Vida y Familia, señala que se debe respetar los derechos de los niños y de las niñas desde la gestación, por lo cual se opone al aborto hasta en el contexto de la violación. Ella dice, asegura que ningún ecuatoriano debe ser discriminado por ser hijo de cierto padre violador. Si mantenemos ese criterio, dice ella, tendríamos que matar a los hijos de todos los criminales. Así lo expresó en el diario El Comercio la semana anterior. Doctora, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Cuál sería su criterio acerca de las declaraciones de Amparo? Empezando porque no podemos denominar a una persona o grupo de personas pro vida cuando hacen este tipo de declaraciones. ¿Sí? Esta persona o grupo de personas más bien son pro parto que pro vida. Es decir, lo único que interesa acá es que la mujer dé a luz como sea, al costo que sea, aun si su salud o su vida corre peligro. No importa que haya sido violada, no importa que tenga 10 años, no importa que haya sido fruto de incesto. Aquí lo que importa para, de acuerdo a lo que usted me está manifestando, a la persona que han entrevistado y para los grupos afines, es que la mujer dé a luz y punto. Ni siquiera se piensa inclusive en esa vida y cuál va a ser la calidad de vida que va a llevar ese niño si es que llega a nacer, si es que la madre debido a su edad también no fallece en el proceso, porque una niña pues muy pequeñita que es forzada a dar a luz tiene alta probabilidad de morir en el parto. Entonces la protección a la vida justamente parte de la protección a la mujer embarazada. Ya se ha hecho una interpretación al respecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que la protección del feto, en este caso, de la vida desde la concepción, no se contradice con el aborto y tiene que partir desde la protección a la mujer embarazada. Doctora, una pregunta. ¿Usted tiene conocimiento o quiénes son las mujeres que abortan? ¿Cuáles serían los perfiles, se puede decir? Porque muchas veces dicen que son las mujeres de estratos bajos, pero también pues se ven todos los estratos, ¿no? Ya. Existe, bueno, una tasa de subregistro muy alta en este sentido. Sin embargo, las procesadas por abortar en Ecuador superan las 250. ¿Y quiénes son ellas? Las mujeres más jóvenes y empobrecidas. Toda vez que igual el Ecuador es el segundo en la región en registrar una tasa de embarazo adolescente alto después de Venezuela. Y esto va íntimamente ligado con la pobreza y la falta de educación. La mayoría de estos embarazos que se registran en adolescentes han sido también pues fruto de relaciones sexuales no consentidas y de efectivamente violación, como es el caso en caso de niñas. La educación sexual y el uso de preservativos es una opción
para no llegar al aborto, ¿cierto, doctora? Sí. Sin embargo, ¿qué pasa con las violaciones? Son casi, como usted lo dijo antes, 2.700 niñas Bien. las que quedan embarazadas Por año. anualmente. La mayoría por violación, como lo Todas habíamos por violación. En el caso de niñas no podemos hablar es de cierto. sexo consentido. Incluso dentro del propio círculo íntimo han sido Principalmente, víctimas. ajá. ¿Cómo prevenir esto? Bueno, es necesario que el Estado y la sociedad pues brinde una protección adecuada a las niñas, niños y adolescentes. La prevención de las agresiones sexuales y la prevención en general de la violencia parte de la educación. Y es necesario introducir en la educación pública lo que denominamos la educación sexual integral. ¿Sí? Esto que es, no es como lo han querido presentar estas organizaciones de antiderechos, que a base de la educación sexual integral les van a enseñar a los niños en las escuelas a vestirse de niñas, a maquillarse, cosa que no tiene ningún sentido de ser. ¿Qué es la educación sexual integral? Acorde a la edad. Es que a los niños, bueno, en el caso de niños pequeños, se les enseñe cuáles son las partes de su cuerpo, qué significa su intimidad, que no los pueden tocar, qué significa agresión física, a quién pueden acudir en caso de ser violentados. En el caso de adolescentes, pues se les muestra las consecuencias de un inicio de una vida sexual, por ejemplo, a temprana edad, qué es lo que puede, cuáles son las consecuencias de tener de llegar a un embarazo no deseado, cuáles son las alternativas en métodos anticonceptivos, ¿sí? Y también el hecho de que se les pueda formar inclusive en el respeto a las diversidades. Es un tema muy interesante el debatir sobre la educación sexual en las escuelas, bueno, en los planteles educativos. Pero también quería contarle, doctora, que para la asambleísta de la bancada, creo, María de Lourdes Cuesta, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el aborto es un tema complejo, por lo cual ha anunciado que no puede votar a favor ni en contra y se abstendrá. Más bien asegura que ha sido benevolente con se ha sido benevolente con los violadores. Doctora, una solución sería eso, subir las penas para este delito, para el delito de la violación. ¿Una solución para qué? Para que se reduzcan los violadores, se podría decir, bueno, o los casos de... El incremento de de las penas nunca ha sido pues la solución para bajar el índice de delitos y de cualquier delito que se trate. Tenemos que buscar en dónde, cuáles son las consecuencias, dónde está la raíz del problema para lograr mitigar estos efectos negativos. En el caso de, pues como dice el asambleísta, finalmente como sociedad tenemos que tomar partido. ¿Sí? Y el aborto tiene que salir del closet, tiene que ser debatido, tiene que ser tratado en la mesa, en los colegios, en todos los espacios públicos y privados, toda vez que no tiene que ser un secreto oscuro con el que cargue una mujer, sino que es un tema que se debe debatir en la sociedad y finalmente en la nuestra es un problema de salud pública. Solo para conocimiento de nuestros televidentes, ¿cuál es la pena por violación para las personas que han cometido este delito? Bueno, depende de contra quién se haya ido, ¿no? Siempre las penas son más altas cuando se va en contra de adolescentes o niños y dependiendo también de si tienen una discapacidad o no. Va a depender de contra quién. En Ecuador suceden 14 violaciones de niñas que terminan en embarazo. ¿Es responsabilidad del Estado hacer leyes que respondan a la realidad de las mujeres? ¿O quién tiene que proponerlas? No sé si es que la sociedad civil o colectivos. ¿Quién tiene que proponer estas leyes para que se vea la salud de las mujeres, ¿no? Sí, de hecho, históricamente han sido las mismas mujeres las que han empujado pues el efectivo goce de sus derechos. Han sido las mujeres desde tiempos inmemorables que se han movilizado y se han organizado para conseguir no solamente el efectivo goce de derechos, sino también una legislación adecuada. Y en el Ecuador existen numerosas agrupaciones de mujeres que están pugnando efectivamente
por, en este caso, en este ejemplo, por despenalizar el aborto por violación en todos los casos. Entonces, el Estado lo que debe hacer es no hacerse de la vista gorda y atender a estas necesidades que obedecen a la mitad de la población. La tercera causa de muerte en el Ecuador es por causa de abortos clandestinos. Es una opinión, en su opinión, ¿podemos decir que es un efecto de criminalización del aborto? O sea, ¿estamos criminalizando a las mujeres que abortan? Claro, estamos criminalizando a las mujeres que abortan, no solamente estamos criminalizando la pobreza, porque de hecho las mujeres que abortan son las más pobres. Las que abortan y son además procesadas, ¿no? Porque una mujer que tiene pues de recursos puede ir a un sitio seguro o puede trasladarse fuera del país donde es permitido y se puede practicar de forma segura. Entonces la criminalización va directamente es a la pobreza. Sí, porque son ellas las que son denunciadas, son ellas las que son procesadas y son ellas las que finalmente pueden ser enjuiciadas y Es discriminación, entonces. Por supuesto, también. es absolutamente discriminatorio. En la opinión pública, en las redes sociales, están en contra del aborto. Manifiestan que los niños están en contra de la privatización del aborto. Manifiestan que los niños, producto de violaciones, pueden ser dados en adopción. ¿Es esto posible, aun cuando el proceso de adopción es engorroso, es difícil, ¿no? Pues no se ve que sea factible que padres puedan adoptar a niños. Peor si es que, o cómo sería la captación de los niños que fueron parte de este proceso tan triste como es la violación. Bueno, la adopción nunca ha sido una solución, toda vez que en nuestro país el proceso de adopción es largo y es muy difícil que se llegue a una decisión por parte del juez positiva para declarar a un niño en adoptabilidad. Los pasos que se tienen que seguir son largos y tortuosos para la mujer. Están diseñados para que la mujer en algún momento del proceso de adopción se arrepienta y quiera pues otra vez hacerse cargo del niño. Es muy complicado. De hecho, el porcentaje de adopciones que se realizaron es sumamente disminuido versus a los partos por embarazos adolescentes en este caso. El problema del aborto también es un problema de salud, como lo hemos dicho, ¿no? Pero también si es que privatizamos el aborto, si prohibimos el aborto, si se penaliza el aborto, ¿no se está negando el derecho a la salud también? No solo que se está negando el derecho a la salud, sino que forzar a una mujer o a una niña que ha sido violada a parir el hijo del violador constituye tortura. Así ya lo han establecido pues, los organismos internacionales y esto es demasiado atentatorio a sus derechos. Se prevé que este fin de mes, está listo un informe para el primer debate. ¿Cuál cree usted que va a ser el escenario? Bueno, siempre hay que mantener la esperanza, ¿no? Y creo que como país y el Estado tiene una deuda tanto con las niñas y con las mujeres en este sentido, no podemos quedarnos al final a la cola en materia de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres. Entonces yo sí daría mi voto de confianza y estaría positiva, porque no puedo imaginar otra cosa, en que se proceda ya a la despenalización del aborto por violación en todos los casos, porque es necesario, es urgente, es un tema de justicia, es algo que se tiene que dar porque no nos podemos quedar relegados y continuar violando derechos humanos en este caso. En el 2013 se intentó incluir el aborto por violación y no se lo logró. ¿Ha cambiado el escenario político? ¿Hay opciones ahora o no? Como dije antes, son las mujeres mismo quienes hemos generado el efectivo goce de derechos para las mujeres. Más voces se han sumado a esta exigencia, más grupos se han sumado también
para que esto se dé. Entonces creería que la sociedad finalmente está despertando y es necesario en ese sentido que los legisladores acojan las múltiples observaciones que han venido desde diferentes grupos sociales, específicamente desde los movimientos de mujeres y de diferentes personas que ya se han pronunciado pues al respecto. Es algo necesario y urgente en nuestro país. Muchísimas gracias, Cecilia. Queremos agradecer la presencia de Cecilia Espinosa, abogada en libre ejercicio y secretaria del Colegio de Abogados de Pichincha, en su conversatorio online en Red Radio TV Libre. Hoy hablamos sobre el aborto. ¿Quién tiene el poder de decisión? No olvides de dejarnos tus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como en Red Derechos Humanos y en Twitter como en Red 1. Mi nombre es Ingrid García. Hasta la próxima semana.